ahí estamos grabando. Esto es parte de la unidad 2, ¿ya? Hoy día vamos a ver tres conceptos o tres cosas bien puntuales, ¿ya? En la medida de lo posible. En primer lugar vamos a revisar mercados y competencia. En segundo lugar lo que es la demanda y en tercer lugar lo que es la oferta. He ido anotando por ahí en las historias de Instagram algunos apuntes relevantes, ¿ya? Que les van a servir como apoyo. Están dentro de las historias destacadas también del Instagram del curso. Y bueno, la idea es que es reforzar esos conceptos puesto que son bases, ¿ya? Para el desarrollo posterior de lo que sigue. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de mercados y competencia, ¿ya? Entendiendo el mercado como un conjunto de compradores y vendedores de un bien y o servicio en algún sector determinado. Puede ser un mercado físico, así también como puede ser un mercado que no exista en lo físico, sino que sea digital, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos tener bastantes modelos de negocio de este tipo, sobre todo en el último tiempo, en la última década, como por ejemplo Mercado Libre, Yapo, Alibaba, AliExpress, eBay, ¿ya? Wish, que al final existen, ¿cierto? Pero no hay necesariamente una instalación física en donde estén todos estos vendedores, sino que cada vendedor interactúa con su comprador y se genera finalmente esta transacción de bienes y o servicios que sin estas plataformas no existiría, ¿ya? O no existiría el mismo flujo, ¿ya? Entonces, por eso es súper relevante, voy a ponerlo de otra forma esto, es súper relevante que podamos entender que el mercado no es solamente algo que opera y que es visible y que es tangible, ¿ya? Pero la lógica sigue siendo la misma. Siempre van a haber compradores, siempre van a haber vendedores de estos bienes y servicios, ¿ya? En un mercado se busca determinar cuál es la cantidad de bienes y servicios que son transados y el precio, ¿ya? Al cual son transados estos bienes y servicios. Los precios bajos estimulan el consumo y desalientan, ¿cierto?, la producción. Esto es algo de lógica, de la racionalidad, de lo que ocurre con cada uno de nosotros. Y de ahí surge la pregunta, ¿qué ocurre cuando hay prohibición del intercambio de bienes y servicios? ¿Qué piensan ustedes que ocurre si un producto, si un bien o un servicio es ilegal? ¿De qué manera se puede transar? No sé si alguien tiene una idea. Por Instagram. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Otro ejemplo más. Por Grindr. ¿Ya? Miren. Por Facebook. ¿Ya? Excelente. Yo una vez incluso vi hasta una página de todo Chile que vendían. Ya, efectivamente. Entonces, el tema que pasa con los mercados es ese. Ante la necesidad o ante la satisfacción de necesidades, siempre surgen ideas de negocio, siempre surgen alternativas que puedan satisfacer este tipo de necesidades, ¿ya? Entonces, yéndonos al sentido más profundo de esta pregunta, cuando hay prohibición del intercambio privado, ¿ya? Porque igual por Instagram y por Facebook de alguna manera están ahí, ¿cierto? Y siguen funcionando. Pero ¿qué pasa si hoy en día yo quiero vender cocaína? Si quiero vender marihuana, ¿por dónde comercializo sin tener ningún riesgo o el menor riesgo posible? Instagram, profe, ve historia nomás. Atrevi yourself. Bien, ¿qué han puesto claro? ¿Cierto? Eso. Entonces, ¿qué pasa si quiero vender órganos de personas? La feria de las pulgas, profe. Claro, Deep Web, ya. Entonces, por ahí ahí nos vamos acercando, mercado negro. Esa es la clave, ¿ya? Se empiezan a generar los mercados negros, los mercados que no tienen regulación y los mercados que comúnmente transan bienes o transan servicios que son ilegales dentro del mercado que está regulado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica que tiene muchas veces el mercado negro?
que el mercado negro tiende a tener precios más elevados de lo que es el mercado regulado. Por eso siempre se dice, o la gente que está a favor de la legalización de ciertas sustancias que hoy día son ilícitas, que ante la regularización y ante la legalización del comercio de esa sustancia, el mercado debería tener eficiencia, debería bajar sus precios, ¿ya? Entonces, estos son algunos elementos de contexto. Ahora, en economía, al menos vamos a hablar de dos mercados en términos generales, un mercado de competencia perfecta y un mercado de competencia imperfecta, ¿ya? Los mercados de competencia perfecta van a ser clasificados de esa manera, pero los de imperfecta, a lo menos podemos entender monopolios, oligopolios y monopsonios, ¿ya? En donde los monopolios va a haber solo un vendedor, ¿ya? Como por ejemplo hay servicios de suministro de agua potable, suministro de energía eléctrica, estamos en un monopolio, no tenemos elección, por ende tenemos que pagar lo que nos cobran, si no nos quedamos sin alternativa, a menos que desarrollemos, ¿cierto?, algún sistema en nuestra propia casa para generar energía no convencional. En el oligopolio hay unos pocos vendedores, ¿ya? Y no tenemos tampoco muchas opciones de competencia. Y en el monopsonio tenemos un vendedor o unos pocos, perdón, o pocos compradores, ¿ya?, del bien y servicio. Entonces, son imperfectos. ¿Por qué? Porque si tú eres un agente pequeño, tú no puedes competir, ¿ya? ¿Qué pasa si hoy no te gustó la tarifa que te cobraron por la energía eléctrica? ¿Ya? Tú puedes presentar un reclamo, sí, efectivamente, pero finalmente la opción que te van a dar es: estas son las tarifas, esto se justifica porque cubre nuestros costos y punto. O sea, lo pagas o te quedan sin suministro, ¿ya? Entonces, esto es para que más o menos se contextualicen, ¿ya? Esto nos va a ayudar a generar contexto, pero no es, entre comillas, tan relevante para lo que vamos a revisar, solo como concepto. No vamos a profundizar en esto, ¿ya? Ahora, en los mercados de competencia perfecta, aquí es donde aparecen los supuestos que veíamos en la unidad anterior, ¿ya?, que le dan sentido a estos modelos. Entonces, un primer supuesto es que existe un gran número de oferentes y demandantes, es decir, compradores y vendedores son muchos. Por ende, las empresas son precios aceptantes, las empresas no colocan sus precios, porque si yo tengo 50 empresas que venden el mismo bien o el mismo servicio, y una me está cobrando 2.000 y el resto me está cobrando 1.000, entonces yo voy a escoger la que me cobra 1.000. Y esa que cobraba 2.000 va a tener que en algún momento aceptar y resignarse a que va a tener que bajar su precio. Por eso son precios aceptantes. El bien es homogéneo, esto es para darle sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, claro, el mercado del tomate. ¿Pero qué tipo de tomate? ¿Ya? ¿Tomate orgánico? ¿De qué calidad? Calidad 1 de exportación, calidad 2, calidad 3. Entonces, en este caso hablamos de un bien homogéneo, para no caer en esa discusión de esos detalles, por lo menos, y para darle sentido al funcionamiento del modelo. Existe información perfecta, gratuita y simétrica, cuestionable en nuestra realidad, ¿ya? No todos tenemos información de todo, ¿ya? Existe libre entrada y salida de los agentes, movilidad perfecta de bienes y factores, y no hay costos de transacción. O sea, finalmente lo que estamos pagando es por un bien homogéneo, ya todas las empresas venden el mismo bien, todos los compradores están demandando el mismo bien. Las empresas pueden salir y pueden entrar al mercado cuando quieran, al igual que los compradores y vendedores. No hay costo de transacción, por ende lo que tú estás pagando por un kilo de tomate es lo que pagas por el kilo de tomate, no por el kilo de tomate más el envío, ¿ya? Para que simplificar el funcionamiento de este modelo. Ahora, eso es en lo que respecta a, al mercado, ¿ya? A mercados y competencia. Más que nada, lo que buscamos ahí es esbozar algunas características y algunos antecedentes contextuales que nos permitan entender cómo es esta lógica, cómo opera esta lógica de mercados y competencia en economía, desde la base de todo entendimiento del funcionamiento de los mercados, que es la economía en sí misma. Ahora vamos a hablar un poquito de la demanda, ¿ya? La demanda no entendida como un proceso judicial o un proceso legal, sino como
un término utilizado en la ciencia económica, ¿ya? Entonces, ¿qué es la demanda? Bueno, como definición bastante sencilla, la demanda tiene que ver con la disposición a comprar bienes o servicios en un mercado, ¿ya? Nada más. No representa necesariamente una acción, sino una intención, ¿ya? Entonces puede haber intención de comprar tomates, intención de comprar papas, intención de comprar bienes de aseo, por ejemplo. Eh, entonces, eso sería la demanda. No necesariamente va a representar que la gente está comprando o que está el hecho en sí mismo, sino que hay una intención. Entonces, por eso cuando una empresa abre o cuando se lanza un proyecto, una de las cosas que tiene sentido evaluar es si hay demanda y si esto se hace antes de que la empresa funcione. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir, a ver, quiero crear una empresa de biotecnología, ¿ya? Y que desarrolle soluciones para el sector agroalimentario de la región de Ñuble. ¿Qué es lo que hago? Estimo, ¿hay demanda o no hay demanda? Entonces puedo hacer una encuesta, por ejemplo, y aplicarla a todas las empresas agroalimentarias y decirle, ¿estaría dispuesto a comprar este bien o este servicio? ¿Cuánto está dispuesto a pagar por esto? Y así se estima la demanda. Entonces yo digo, por decir algo, existen 1000 empresas agroalimentarias en la región de Ñuble, le apliqué la encuesta a las 1000, o tomé una muestra de las 1000, que es representativa igual, y me di cuenta que el 80% está dispuesto a comprar estas soluciones biotecnológicas. Ah, perfecto, entonces hay demanda, se justifica el proyecto, ¿ya? Y no tuve que vender nada, o sea, no les comercialicé nada, porque aún no creé nada, pero estimé y hay demanda. Entonces ahí entendemos que la demanda no es la acción, sino es la intención que tiene este agente, que es el que compra. Ahora, ¿cómo podemos jugar con esto? Bueno, podemos construir una tabla de demanda que considere, ¿cierto?, las cantidades, perdón, demandadas de un bien o un servicio a cada precio determinado. Y aquí damos sentido a lo que son las demandas individuales y las demandas de mercado, ¿ya? ¿Cómo es esto? Bien, aquí tenemos la tabla. Entonces vamos a hacerlo bastante más didáctico. Tenemos un bien, es una pizza general, estándar, vamos a decir, que es la misma pizza que se comercializa en el mercado. No hay ni un ingrediente más ni un ingrediente menos, es una pizza estándar. Y su precio va desde los $10 hasta los $40 por una, ¿ya? Ahora, se recogen acá dos individuos, que es Carlos y Camila, ¿ya? Para cada uno de los precios, Carlos y Camila están dispuestos a comprar una cantidad de pizzas determinada, ¿ya? Entonces, a un precio de $10, por ejemplo, Carlos está dispuesto a comprar 12 pizzas. Camila, a ese mismo precio, solo compra 7. Si nos vamos al otro extremo, a un precio de $40 la pizza, tenemos que Carlos no va a comprar ninguna, lo encontró muy caro, y Camila igual lo encuentra caro, pero aún así piensa que está en condiciones de comprar una. Esto, cada columna, ¿ya?, representa una demanda individual, evidentemente, si esto es una persona solamente. Y por eso acá aparece una cuarta columna que dice demanda del mercado. ¿Y en qué consiste esta demanda del mercado? Bueno, es la suma, ¿ya?, de las demandas individuales que han sido evaluadas. Entonces, si yo quiero obtener la demanda de este mercado de pizza, ¿ya?, voy a considerar estos dos agentes del mercado, asumiendo que son estos dos solamente los que lo componen. Ya simplificamos bastante el modelo, pero la lógica es la misma. Podríamos tener una tabla, ¿cierto?, con 1000 columnas, y ahí colocar a cada individuo y evaluar cada cantidad demandada a cada nivel de precio, ¿ya? Entonces podríamos incluso hacer el experimento con ustedes, ¿ya? Entonces yo preguntar, esta misma tabla, cada uno de ustedes la va a llenar, por ejemplo, no es que vaya a pasar, y a cada precio ustedes van a decir cuántas pizzas están dispuestos a comprar. Y de ahí generamos la demanda del mercado de pizzas en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, ¿ya?, en la asignatura de Economía General. ¿Cómo? Sumando la disposición que tiene cada uno de ustedes a comprar pizza a cada uno de los precios. Entonces, a $10 la pizza, el mercado demanda 19 pizzas. Y esto se descompone. ¿En qué? En que Carlos demanda 12 y Camila 7. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo que yo tengo acá anotado. Acá tenemos el mercado del vino tinto en botella, ¿ya?
de litro, o de 7,50. Entonces, yo recojo acá, ¿ya? Distintos precios que van desde los $10 a los $55 la botella, es el mismo bien, ¿ya? No cambia, no es que uno sea de mayor calidad, no, es el mismo bien. Y acá tengo 3 agentes que componen este mercado, 3 compradores, Carlos, Alonso y Camila. Cada uno de ellos tiene una demanda individual, ¿ya? Entonces, ante cada precio por botella de vino, ellos están dispuestos a demandar una cantidad de botellas. Entonces, por ejemplo, Carlos, a un precio de $10 por botella de vino, demanda 9, Alonso 12 y Camila 8. ¿Ya? Ahora, la pregunta, ¿cómo estimamos entonces la demanda del mercado para esta botella de vino? ¿Cómo lo hacemos? Si alguien tiene alguna idea, por favor. Vamos a revisar el chat. Se suman los 3. Correcto. Como dice su compañera Fabiola, se suman, en este caso, la cantidad demandada por Carlos, demandada por Alonso y demandada por Camila. ¿Ya? Entonces aquí vamos anotando nosotros la suma de las 3 columnas para cada nivel. Entonces, eso es lo primero que van a hacer ustedes después de los 40 minutos de clase sincrónica. Esa va a ser la primera actividad del día. ¿Ya? Llenar esta tablita, ¿ya? Estimar, y dicho de una forma más bonita, ¿cierto? Estimar la demanda del mercado de vino para estos 3 agentes. ¿Ya? Ahora, la demanda se puede estudiar desde un punto de vista matemático. Recordemos que la ciencia económica como ciencia social es una cosa, pero necesitamos entenderla, estudiarla y analizarla desde el punto de vista racional, ¿ya? Y desde un punto de vista matemático. Entonces, por eso hablamos acá, en un subpunto de lo que es la demanda, de la curva de demanda. ¿Qué es la curva de demanda? Como también lo coloqué en el Instagram del curso, es la representación gráfica que se establece entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Entonces de aquí derivamos que el precio juega un papel muy importante en economía, es una magnitud fundamental, tanto en microeconomía como en macroeconomía. ¿Ya? Y acá también mencionar que existe una ley de demanda. ¿Y en qué consiste esta ley de demanda? En que ante una variación en el precio, ¿ya? Existe una variación también en la cantidad demandada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la lógica común de esta ley de demanda? Es que tienen una relación inversa. Si el precio del bien es mayor, entonces la cantidad demandada va a ser menor, que es lo que vemos en el caso anterior, ¿cierto?, de la pizza y del vino. Si el precio sube, las cantidades demandadas de cada bien tienden a disminuir. En términos generales, ¿ya? Van a haber algunos casos que los vamos a analizar con más profundidad, en donde no ocurre necesariamente esto, pero son los casos menores, ¿ya? Hay por ahí algunos ejemplos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el objetivo del consumidor en este sentido? El objetivo va a ser maximizar. ¿Maximizar qué? Su consumo de bienes y servicios. ¿Ya? Para esto, ¿qué es lo que espera el consumidor? Que el precio, en términos generales, ¿cierto?, sea cada vez menor. Porque ante un menor precio puedo adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios. ¿Ya? Y acá tenemos la curva de demanda. ¿Ya? O la función de demanda, porque ya la llevamos a términos gráficos. ¿Ya? Entonces, acá utilizamos esta notación QXD con mayúscula, la Q y la D mayúsculas. Cuando hablemos de QXD con Q minúscula y D minúscula, vamos a estar hablando de una función de demanda individual. Cuando tengamos QXD con mayúsculas, vamos a estar hablando de una curva o una función de demanda de mercado. ¿Ya? ¿Y qué dice esto? Bueno, la función, o sea, o la curva de demanda está en función de qué? Del precio principalmente, es la variable independiente, ¿ya?, que va a explicar estas cantidades. ¿Ya? Ahora, para entender de forma gráfica
cómo se analiza esto, la demanda, hay un cambio de variable. ¿En qué sentido? En que comúnmente todos estamos acostumbrados a tener en el eje de la ordenada, ¿sí? O en el eje Y, la variable dependiente, y en el eje X la variable independiente. Bueno, en este caso, bajo esta lógica, sería al revés. No nos va a cobrar mucha relevancia eso. Sin embargo, me interesa que entiendan que el precio del bien siempre lo vamos a colocar en el eje Y, en el eje vertical. Y en el eje horizontal vamos a colocar las cantidades. Acá tenemos un ejemplo para el mercado de la harina de trigo, ¿ya? Entonces acá tenemos los precios por kilo de harina de trigo que van desde el 0, obviamente, hasta el 1000 pesos por harina de trigo por kilo. Y en el eje horizontal tenemos las cantidades, ¿ya? Entonces, para cada uno de los puntos o para cada precio, las personas van a estar interesadas en comprar, van a tener una intención de adquirir cierta cantidad de kilos de harina de trigo. Entonces, por ejemplo, si el precio del kilo de harina de trigo es 1000, la gente está dispuesta a demandar 0. Sin embargo, si el precio es 100, la gente está dispuesta a demandar 990 kilos de harina de trigo. ¿Tiene lógica bajo la ley de demanda? Sí, porque si varía el precio del kilo de harina de trigo, entonces va a variar la cantidad demandada. Como dice acá, cambios en la cantidad demandada, los cuales se generan a lo largo de la curva o de la función de demanda, ¿ya? Que tiene este sentido, ¿ya? Un sentido inverso. Y acá aparece otro punto. Dice cambios en la demanda. No es lo mismo técnicamente hablar de cambios en la cantidad demandada que de cambios en la demanda. Los cambios en la cantidad demandada vienen dados por la variación del precio del bien. Y los cambios en la demanda vienen dados por la variación de otras variables, que no es el precio, que vamos a profundizar ahora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá dice que la curva de demanda no solo refleja la relación precio-cantidad, ¿ya? Sino que también contiene otras variables, ¿ya? Por ahí yo les di un ejemplo en la unidad anterior, en el video de el consumo de arándanos y la adopción de estilo de vida saludable. Esa es la estimación empírica de lo que es una función de demanda para el mercado del arándano. Y ustedes se pueden dar cuenta que dentro de las variables que explican el consumo de arándano está el precio, pero además está el ingreso, además está factores actitudinales como la adopción de estilo de vida saludable, el formato en el que se compra el arándano, ¿ya? Está el presupuesto, ¿ya? ¿Qué otra variable más? Las razones de consumo. Entonces, existen otras variables que componen esta función de demanda. Y como dice acá, la variación de cualquier otra variable, ceteris paribus, es decir, dejando lo otro tal cual, ¿ya? Sin mover el resto de variables, produce desplazamientos en la curva de demanda, ¿ya? Y estos desplazamientos, ¿cómo se llaman? Cambios en la demanda, estos. Es decir, la variación de los puntos a lo largo de la función son cambios en la cantidad demandada, y que se reflejan acá también. Pero si yo esta curva la muevo hacia la derecha, como está acá, esta recta AB, ¿ya? Supongamos que es un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda. Eso se llama cambio en la demanda, y esos vienen dados por otras variables, no por el precio, ¿ya? Entonces, ¿qué variables inciden en la demanda? Bueno, acá tenemos unos ejemplos. Tenemos, por un lado, variación en el ingreso de los consumidores, ¿ya? Y acá tenemos tres tipos de bienes, a lo menos, bienes normales. ¿En qué consisten estos bienes? A medida que aumenta el ingreso de los consumidores, aumenta también el consumo de esos bienes. Bienes inferiores. Estos son característicos. ¿Y por qué? Porque a medida que aumenta el ingreso de los consumidores, disminuye el consumo de esos bienes. Ejemplo, la margarina, ¿ya? Si yo tengo un ingreso X, ¿ya? Y me alcanza para comprar margarina, pero el día de mañana tengo un sueldo 3X, digo, ¿cuál es el sustituto de mayor calidad de la margarina? La mantequilla. Compro mantequilla y dejo de comprar margarina. Y los bienes neutros, que finalmente no sufren mucha modificación a partir del ingreso de los consumidores. Otra variable que tiene incidencia en la función de demanda o en el desplazamiento de estas variaciones en la demanda es el precio de los bienes relacionados. Y acá tenemos bienes sustitutos, ¿ya? Bienes complementarios y bienes no relacionados, ¿ya? Entonces, estos tres van a tener incidencia en
los cambios en la demanda. Variación en la cantidad de habitantes, claro, si hay mayor población en un área determinada, evidentemente yo voy a tener mayor población que atender, puede haber una demanda mayor y por ende la curva de demanda también se va a desplazar. Variaciones en los gustos y preferencias de los consumidores, claro, moda, salud, escándalos, publicidad, ¿ya? Si se descubre que, por ejemplo, el tomate podrido es capaz de generar anticuerpos suficientes para prevenir el contagio por coronavirus, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a generar una demanda creciente por tomates podridos, por decir un ejemplo, ¿ya? Y variación en la expectativa del precio del bien. Si un precio tiene una expectativa alta, eso va a generar cierto comportamiento en la demanda. Si tiene una expectativa baja, también va a generar cierto comportamiento en la demanda. ¿Cómo lo entendemos acá? Bueno, los movimientos hacia la derecha de la curva de demanda en la gráfica van a estar dados por un mayor ingreso, ¿ya?, del consumidor, por un aumento del sustituto. ¿Por qué? Porque si el sustituto aumenta su precio, yo me quedo con el bien A, ya el A y el B. Supongamos que el B es sustituto del A. Entonces me quedo con el A porque el sustituto está más caro. Entonces eso desplaza la demanda hacia la derecha, dando a entender que hay una mayor demanda, ya, a un mismo precio determinado. Recuerden que es ceteris paribus. La disminución del precio de los bienes complementarios. Por ejemplo, si hay una disminución en el precio del combustible, ¿ya?, probablemente la demanda por automóviles incremente. No va a ser quizás la gran cantidad, pero probablemente tenga un incremento. El aumento del tamaño de la población también desplaza la curva de demanda hacia la derecha, dando a entender que se está generando una mayor demanda. El aumento en la expectativa del precio, ¿ya?, también va a generar un movimiento de la curva de demanda hacia la derecha. Y los cambios favorables en los gustos y preferencias, ¿ya? Contrario, el mismo caso, las mismas variables, pero hacia el otro lado. Esos van a generar desplazamientos a la izquierda. Me voy a detener en uno solamente para que entiendan la lógica. Si disminuye el ingreso de las personas, tienen menos poder adquisitivo. Por ende, yo esperaría que el bien que yo estoy comercializando, muchas personas que componen la demanda de ese bien, ya no les alcance para comprar ese bien. Entonces antes eran 1000 personas las que me compraban tomates. Ahora hay una reducción en el ingreso en general a nivel país. Entonces, ¿qué pasa? Ya no van a ser 1000, probablemente van a ser 500. ¿Ya? Entonces, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, dando a entender que el precio no varió. Ya estamos en ceteris paribus, pero sí disminuyó el ingreso. Entonces, la gente tiene un menor poder adquisitivo y por ende hay una menor cantidad de personas que me compran tomates, ¿ya? Entonces, el desplazamiento hacia la izquierda da a entender que hay una menor demanda en el mercado. Bien, ¿hay consultas hasta esta parte de lo que acabamos de ver? Para ver si podemos detenernos en eso. O se entiende más o menos la idea. Obviamente con los trabajos y los prácticos que hagamos vamos a ir clarificando un poquito más los conceptos. Pero en general, ¿se entiende lo que se ha explicado hasta el momento? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a avanzar ahora con la otra parte. Como es el modelo de oferta y demanda, ahora vamos a hablar de la oferta. Hablamos recién de la demanda. Entonces la oferta nace, ¿cierto?, a partir de el objetivo de la empresa. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Maximizar utilidades, maximizar ganancias. ¿A partir de qué? De un incremento en el precio del bien que vende, de una reducción en los costos o de un incremento en la demanda del bien o servicio que está transando en un mercado. Entonces, ¿qué es la oferta? Contraposición a la demanda que decíamos anterior, no es necesariamente, en este caso técnico, cuando ustedes van a un supermercado o a alguna multitienda y hay un 3x2 o hay un 80, un 70%. No, en este caso estamos hablando de la cantidad de bienes o servicios que las empresas o que los productores están dispuestos a entregar a un mercado determinado durante un periodo de tiempo y a un precio, ¿ya? Entonces, tal como existe una ley de demanda, existe una ley de oferta, en donde ante un incremento en el precio, ¿qué va a pasar con la cantidad que se está ofreciendo en un mercado?
va a incrementar, ¿producto de qué? De que ese precio mayor me va a permitir obtener mayores utilidades como empresa, ¿ya? Y la función de oferta la vamos a denotar de esta manera, QXO, con la Q y la O en mayúscula. Cuando hablemos de QXO con minúsculas, estamos hablando de una oferta individual, de una sola empresa, ¿ya? Y la función de oferta, similar a lo que ocurre con la función de demanda, también está, ¿cierto?, en función de este precio, depende del precio, ¿ya? Y acá tenemos la curva de oferta en su gráfica. ¿Se dan cuenta que su comportamiento es distinto? Es proporcional de manera directa o tiene una relación directa, precio-cantidad. La demanda era así, y la oferta es hacia el otro lado, es decir, ante un mayor precio, mayor cantidad. Entonces, por ejemplo, tenemos, al igual que en la función de demanda, cambios en la cantidad demandada y cambios en la demanda. Acá tenemos cambios en la cantidad ofertada y cambios en la oferta. Entonces, los cambios de la cantidad ofertada dependen del precio, ¿ya? Por ejemplo, si el precio es 100, las empresas están dispuestas a ofrecer 110. Si el precio es 1000, están dispuestos a ofrecer 1100, ¿ya? O sea, 10 veces más. Y eso se produce solamente a partir de una variación del precio. O sea, todo lo demás ceteris paribus, las demás variables, pero el precio varía. En cambio, los cambios en la oferta se producen por la variación de estos otros componentes, tal como lo que acabamos de ver hace un momento. Y aquí vamos a explicar. Los cambios en la oferta vienen dados ¿por qué? Por el precio de los inputs o el aumento de los costos de producción, ¿ya? O la variación de los costos de producción. El precio de los bienes alternativos, ¿ya? Las mejoras tecnológicas, el número de empresas que compiten en el mercado, las expectativas de precio y el cambio climático y eventos naturales. Por eso es tan relevante en economía, porque es transversal. La mayor parte de variables que ustedes pueden considerar tienen un impacto económico, ¿ya? De ahí surge también el trabajo que ustedes tienen que hacer. Ahora, también se va a desplazar hacia la derecha, en este caso somos así, ¿ya? Hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, hacia la derecha va a denotar, ¿cierto?, que hay una mayor oferta del bien. Y al igual que la demanda, hacia la derecha muestra que hay una mayor demanda, hacia la derecha en la oferta hay una mayor oferta. ¿A partir de qué? Disminución del precio de los inputs. Claro, si el costo de materia prima está más barato, las empresas van a decir, oye, aprovechemos que está barato, compremos materias primas y generemos producción. Y al mismo precio de antes, vendámosle una mayor cantidad de bienes al consumidor, puesto que a ellos les va a generar bastante atractivo eso, ¿ya? La disminución del precio de los alternativos, el aumento del número de empresas. Si hay un gran número de empresas, cada una oferta 1000 cantidad de bienes, ¿ya? De un bien X. Si antes habían 10 empresas, en el mercado hay una oferta de 10.000, pero si ahora hay 20, hay una oferta de 20.000, ¿ya? El precio no ha variado. En el chat pusieron algo, me parece. Vamos a revisar inmediatamente qué colocaron en el chat. Dice los inputs. ¿A qué se refieren los inputs? Esa es la pregunta. Bien, miren, es que dentro del proceso, de la terminología proceso, entendamos el proceso, ¿cierto?, como una secuencia de actividades que nos van a permitir transformar cierta cantidad de insumos o de recursos en un bien o un servicio determinado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero fabricar completos. Tengo una empresa que produce completos. Necesito pan, salchichas, vienesa, tomate, tomate, palta, mayonesa, ¿ya? Esos son mis inputs, la materia prima. Y los meto al proceso, ¿cierto? Abro el pan, coloco la salchicha, le echo el tomate, la palta, le echo la mayonesa, ¿y qué obtengo? Un completo. Entonces los inputs son todas las cosas que por separado me permitieron fabricar a mí el bien o servicio final. Entonces se habla, en proceso se habla de inputs en la primera etapa, es decir, lo que entra al proceso. Se habla de throughput, el proceso en sí, y se habla de output, ¿ya? El output es la salida, que es el bien final, ¿ya? Entonces, los inputs tienen que ver con las materias primas en este caso.
¿ya? Los avances tecnológicos también permiten generar una mayor oferta, porque los avances tecnológicos lo que permiten hacer comúnmente es alcanzar mayor eficiencia. Entonces, si yo antes tenía una máquina para cosechar trigo vieja de los años 80, supongamos que me permitía obtener, no sé, hablemos 3 toneladas por hectárea, por decir un ejemplo. Y ahora compré una del año y me permite sacar, perdón, me permitía la anterior procesar 3 toneladas en una hora de trigo. Y ahora compré una nueva que me permite procesar 30 toneladas o cosechar 30 toneladas de trigo por hora. Es más eficiente, por ende hay más oferta disponible en el mercado. Y el clima favorable, evidentemente, ¿qué pasa en la zona centro-sur del país o en la zona agrofrutícola cuando hay lluvias, cuando hay caída de granizo, por ejemplo? ¿Ya? Se reduce la cantidad de fruta disponible y por ende se reduce la oferta. En este caso, si el clima es favorable, hay mayor fruta disponible, es decir, hay una mayor oferta de fruta en el mercado. Es decir, un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Hacia la izquierda, todo lo contrario, ¿ya? De lo que explicamos anteriormente. Necesito que me hagan preguntas si es que las tienen ahora, ¿ya? Porque esta es la conceptualización, esto es lo que quería ver en la clase yo. De ahí respondemos las preguntas, que en esta clase por lo menos no va a ser más que esta la materia. Lo demás va a ser complementado con los videos. Y de ahí yo les voy a dejar la actividad, ¿ya? Así que si tienen preguntas, el chat y el micrófono están abiertos, ¿ya? O no hay preguntas. ¿Está claro más o menos? A ver qué dice. Los precios alternativos. Ya. El precio alternativo es similar a lo que ocurre con con el sustituto, ¿ya? Entonces aquí dice que la disminución del precio, ¿ya?, de los alternativos, ¿ya?, va a generar, o en los mercados alternativos, va a generar un desplazamiento hacia la derecha de la oferta. ¿En qué sentido? En que si yo, por ejemplo, tengo una empresa que produce café, y supongamos que hay un té que es sustituto casi perfecto del café, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si disminuye el precio del té? ¿Qué es lo que yo voy a hacer como productor? Voy a decir, a ver, tengo dos opciones, ¿ya? Una es bajar el precio y la otra es jugar con mis cantidades a modo de tener una incidencia en el precio. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo desplazo esta oferta hacia la derecha incrementando la oferta? Bueno, porque si aumento la oferta de café, la cantidad de café, entonces en el mercado, ¿qué va a pasar? Se va a producir una reducción en los precios, puesto que va a haber sobreabundancia de café, entonces va a disminuir el precio, ¿ya? Entonces, el té que estaba más barato, que es el alternativo, entonces voy a neutralizar un poquito la competencia con el té, producto de que estoy incrementando la oferta de café, lo que va a producir una disminución en su precio, ¿ya?, en el mercado. Y la actividad la voy a explicar también ahora. Y miren, voy a pausar la grabación acá y voy a quedarme en interacción con ustedes por unos 5 o 10 minutos, ¿ya? ¿Se entendió, cierto, el tema de los alternativos? Evidentemente, no espero que lo entiendan todo ahora, puesto que necesitamos desarrollar el trabajo en sí, numérico, de ejercicio, y ahí ustedes van a quedar mucho más claros, ¿ya? Pero de momento, estas son las cosas teóricas, por lo menos, que vamos a considerar.